Capítulo 40 del libro de Ezequiel. El año 25 de nuestra cautividad, al comienzo del año, el día 10 del mes, 14 años después de la caída de la ciudad, el mismo día, la mano de Yahvé fue sobre mí, y me llevó allá. En visiones divinas, me llevó a la tierra de Israel, y me posó sobre un monte muy alto, en cuya cima parecía que estaba edificada una ciudad, al mediodía. Me llevó allá, y he aquí que había allí un hombre de aspecto semejante al del bronce. Tenía en la mano una cuerda de lino y una vara de medir, y estaba de pie en el pórtico. El hombre me dijo: Hijo de hombre, mira bien, escucha atentamente y presta atención a todo lo que te voy a mostrar, porque has sido traído aquí para que yo te lo muestre. Comunica a la casa de Israel todo lo que vas a ver. Y he aquí que por el exterior de la casa había un muro, todo alrededor. La vara de medir que el hombre tenía en la mano era de 6 codos de codo y palmo. Midió el espesor de la construcción, una vara, y su altura, una vara. Vino luego al pórtico que miraba a oriente, subió sus gradas y midió el umbral del pórtico, una vara de profundidad. La lonja, una vara de largo por una vara de ancho. La pilastra entre las lonjas, 5 codos. El umbral del pórtico por el lado del vestíbulo del pórtico, hacia el interior, una vara. Midió el vestíbulo del pórtico, 8 codos. Su pilastra, 2 codos. El vestíbulo del pórtico estaba situado hacia el interior. Las lonjas del pórtico oriental eran 3 por cada lado, todas ellas de la misma dimensión. Las pilastras tenían también las mismas dimensiones por cada lado. Midió la anchura del vano del pórtico, 10 codos, y la longitud del pórtico, 13 codos. Había un parapeto delante de las lonjas. Cada parapeto tenía un codo por ambos lados. Y la lonja tenía 6 codos por cada lado. Midió el pórtico desde el fondo de una lonja hasta el fondo de la otra. Anchura, 25 codos de una entrada a la otra. Midió el vestíbulo, 20 codos. El atrio giraba todo alrededor del pórtico. Desde la fachada del pórtico donde estaba la entrada, hasta el fondo del vestíbulo interior del pórtico, había 50 codos. Había ventanas enrejadas sobre las lonjas y sobre sus pilastras, hacia el interior del pórtico, todo alrededor, e igualmente el vestíbulo tenía, por el interior, ventanas todo alrededor. Y sobre las pilastras había palmeras. Me llevó al atrio exterior, y he aquí que allí había salas y un enlosado tirado alrededor del atrio. 30 salas daban a este enlosado. El enlosado que flanqueaba los pórticos correspondía a la profundidad de los mismos. Esto es el enlosado inferior. Midió la anchura del atrio, desde la fachada del pórtico inferior hasta la fachada del atrio interior, por fuera, 100 codos, a oriente y al norte. Midió después la longitud y la anchura del pórtico que daba al norte del atrio exterior. Sus lonjas eran 3 por cada lado. Sus pilastras y vestíbulos tenían las mismas dimensiones que los del primer pórtico, 50 codos de largo y 25 de ancho. Sus ventanas, su vestíbulo y sus palmeras tenían las mismas dimensiones que las del pórtico que daba a oriente. Se subía a él por 7 gradas y su vestíbulo estaba situado hacia el interior. Había un pórtico en el atrio interior, frente al pórtico septentrional, lo mismo que en el pórtico oriental. Midió la distancia de un pórtico a otro, 100 codos. Me condujo luego hacia el lado del mediodía. Había allí un pórtico en dirección del mediodía. Midió sus lonjas, sus pilastras y su vestíbulo. Tenían las mismas dimensiones. Tenía, lo mismo que su vestíbulo, ventanas todo alrededor, iguales que las otras ventanas. Dimensiones: 50 codos de largo y 25 de ancho. Su escalera tenía 7 gradas. Su vestíbulo estaba situado hacia el interior, y tenía palmeras, una a cada lado, sobre sus pilastras. Capítulo 41 del libro de Ezequiel. Me llevó dentro del santo y midió sus pilastras. 6 codos de ancho por un lado y 6 codos de ancho por el otro. Anchura de la entrada: 10 codos. Las paredes laterales de la entrada: 5 codos de ancho por un lado y 5 por el otro. Midió su longitud: 40 codos. Y su anchura: 20 codos. Penetró en el interior y midió la pilastra de la entrada: 2 codos. Después la entrada: 6 codos. Y las paredes laterales de la entrada: 7 codos. Midió su longitud: 20 codos. Y su anchura: 20 codos delante del santo. Y me dijo: Esto es el santo de los santos. Midió el muro de la casa: 6 codos.
y la anchura de la parte lateral, 4 codos, todo alrededor de la casa. Las celdas laterales estaban superpuestas en 3 pisos de 30 celdas cada uno. Se habían dispuesto en el muro de la casa salientes para estribar las celdas por todo el ámbito. Así las celdas no estribaban en el muro de la casa. La anchura de las celdas aumentaba a medida que se subía, ensanchamiento que se lograba, a costa del muro, según se subía, y todo alrededor de la casa. Por eso el interior se ensanchaba por arriba. Del piso inferior se subía al del medio, y de este al superior. Y vi que la casa tenía un talud todo alrededor. Era la base de las celdas laterales, de una vara entera de 6 codos. El espesor del muro de las celdas laterales, por el exterior, era de 5 codos. Quedaba un pasadizo entre las celdas laterales de la casa. Entre las salas había una anchura de 20 codos, por todo el ámbito de la casa. Y las celdas laterales tenían 2 entradas sobre el pasadizo, una hacia el norte y otra hacia el mediodía. La anchura del pasadizo era de 5 codos todo alrededor. El edificio que bordeaba el patio por el lado occidental tenía 70 codos de anchura, y la pared de este edificio tenía un espesor de 5 codos, todo alrededor, con una longitud de 90 codos. Midió la casa. Su longitud era de 100 codos. El patio más el edificio y sus muros tenían una longitud de 100 codos. Anchura de la fachada de la casa más el patio hasta oriente, 100 codos. Midió la longitud del edificio a lo largo del patio que tenía detrás, y sus galerías a cada lado, 100 codos. El interior del santo y los vestíbulos del atrio. Los umbrales, las ventanas enrejadas, las galerías de los 3 lados, alrededor, frente al umbral, estaban recubiertos de madera por todo el ámbito, desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas estaban guarnecidas de un enrejado. Desde la entrada hasta el interior de la casa, y por fuera, así como en todo el ámbito del muro, por fuera y por dentro. Había representado querubines y palmeras, una palmera entre querubín y querubín. Cada querubín tenía 2 caras. Una cara de hombre vuelta hacia la palmera de un lado y una cara de león hacia la palmera del otro lado. Así por todo el ámbito de la casa. Desde el suelo hasta encima de la entrada estaban representados los querubines y las palmeras en el muro. El jambaje del santo era cuadrado. Delante del santuario se veía algo como un altar de madera de 3 codos de alto, 2 codos de largo y 2 de ancho. Sus ángulos, su base y sus lados eran de madera. El hombre me dijo. Capítulo 42 del libro de Ezequiel. Luego me hizo salir al atrio exterior, hacia el norte, y me llevó a las salas situadas cara al patio, es decir, frente al edificio, al norte. La longitud era de 100 codos, hacia el norte, y la anchura de 50 codos. Frente a los pórticos del atrio interior, y frente al enlosado del atrio exterior, había una galería a lo largo de la galería triple. Y, por delante de las salas, un corredor de 10 codos de ancho hacia el interior, y 100 codos de largo. Sus puertas daban al norte. Las salas superiores eran estrechas, porque las galerías les comían parte de su espacio, más estrechas que las de abajo y las del medio del edificio. Porque estaban divididas en 3 pisos y no tenían columnas como el atrio. Por eso, se iban estrechando con relación a las de abajo y las del medio, a partir del suelo. Y el muro exterior, paralelo a las salas, en dirección al atrio exterior, frente a las salas, tenía 50 codos de longitud. Pues la longitud de las salas que daban al atrio exterior era de 50 codos, mientras que las que miraban al santo tenían 100 codos. Por debajo de las salas había una entrada del lado de oriente, que daba acceso desde el atrio exterior. A todo lo largo del muro del atrio, en dirección del mediodía, cara al patio y al edificio, había salas. Un corredor pasaba por delante de ellas, como en las salas situadas en dirección norte. Tenían igual longitud e igual anchura. Iguales salidas, igual disposición y entradas iguales. Por debajo de las salas orientadas al mediodía había una entrada al comienzo de cada corredor, frente al muro situado hacia oriente, según se entra. Él me dijo. Las salas del norte y las salas del mediodía que miran al patio son las salas del santuario, donde los sacerdotes que se acercan a Yahvé comerán las cosas sacratísimas. Allí depositarán las cosas sacratísimas, la oblación, el sacrificio por el pecado y el sacrificio de expiación, porque es un lugar santo.
Y cuando los sacerdotes entren allí, no saldrán del santuario al atrio exterior sin haber dejado allí sus vestiduras litúrgicas, porque estas vestiduras son santas. Para acercarse a los lugares destinados al pueblo se pondrán otras ropas. Cuando acabó de medir el interior de la casa, me hizo salir en dirección al pórtico que mira a oriente y midió todo el ámbito. Midió el lado oriental con su vara de medir, 500 codos de perímetro, con la vara de medir. Luego midió el lado norte con la vara de medir, 500 codos de perímetro. Después midió el lado sur con la vara de medir, 500 codos de perímetro. Por el lado occidental midió con la vara de medir, 500 codos. Midió por fin por los 4 lados el muro que lo cercaba, todo alrededor. Longitud, 500. Anchura, 500. Para separar lo sagrado de lo profano.